Señor, esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla, el que sea ocasión de escándalo para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Hay de aquellos que escandalicen a uno de los más pequeños, dice el Señor. Pequeño no se refiere a la edad física, que entran dentro de los pequeños, sino que se refiere a todos aquellos que son sencillos, son humildes. Dice el Señor, más les valdría que les amarraran una piedra de molino al cuello y los arrojaran al mar. Significa que, bueno, si una persona, es que vamos a hablar del pecado del escándalo, si una persona por su escándalo va a provocar que alguien se condene, le saldría más barato suicidarse, también se condenaría por supuesto, pero sufriría menos en el infierno que la persona que escandalice. Vamos a ver por qué. El escándalo se causa, lo causamos cuando hay un escándalo, siempre se causa indignación, desilusión fuerte, porque uno no esperaba eso de esa persona y por eso causa ese escándalo. El escándalo puede ser sexual, puede ser administrativo, pero el problema mayor es cuando el escándalo golpea la fe de la persona. Dice Jesús que si hacemos el bien a una persona por amor a Cristo, seremos recompensados. Y si escandalizamos a uno de sus pequeños, seremos castigados con dureza. Tanto así que dice Jesús, si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo lejos de ti. No está hablando de mutilarnos, no está hablando de mutilar nuestro cuerpo, está tomando como ejemplo miembros de nuestro cuerpo que son muy valiosos. Sin un pie no podríamos caminar bien, quedaríamos muy limitados para trabajar, para muchas cosas. Si no tuviéramos una mano o las dos manos, estaríamos imposibilitados para muchas cosas. Si no pudiéramos ver, estaríamos imposibilitados. Son cosas valiosas, pues aún lo más valioso, arráncalo,
antes de que tú seas ocasión de un escándalo. Arráncalo y arrójalo lejos de ti. Te sale más barato lo que tengas que sufrir aquí en la tierra que lo que tengas que pagar por causa de un escándalo. El escándalo es un daño mayor. Una herida física que alguien nos haga, sana. Con el tiempo sanaría una herida física, pero una herida de escándalo a veces ya no puede sanar. Las heridas físicas sí, y una herida física no nos lleva al infierno a menos que nosotros nos llenemos de odio y de rencor. Entonces sí nos podría llevar el rencor, no la herida. El rencor sí nos podría llevar a la condenación eterna, pero es más grave el daño provocado por un escándalo. El escándalo puede nacer de muchas cosas, puede venir de la soberbia de nosotros, puede venir que no nos queremos dejar ganar, que no queremos algo y nos imponemos. Podemos tener un acto de soberbia que deje escandalizados a las personas y se alejen de Dios, o puede venir del pecado del orgullo, puede venir de la envidia, puede venir de la ira, de la venganza, de la pereza, las cosas que se dejan de hacer porque uno le da pereza hacerlas. Puede venir del odio, puede venir de la rivalidad, simplemente porque no quiero que esa persona sea. No importa que no me lo den a mí, no, con que esta persona no sea. Pueden nacer de la murmuración, pueden nacer de la lujuria, de la incontinencia o de la indiferencia. Puede venir de muchas cosas, de muchos pecados puede ser ocasión el escándalo. Pero repito, el peor escándalo, el más dañino, es aquel que se hace en la iglesia y que destruye la fe, que aleja a las personas de Dios. Ese es el escándalo verdaderamente peligroso. El otro es más fácil de sanar, pero ese escándalo ya no. Si por culpa mía una persona pierde la fe y se condena, ¿cómo voy a entrar yo al cielo que le arrebaté a esa persona? ¿Cómo voy a entrar yo? Si ya mandé a alguien al infierno por culpa de un escándalo mío, ¿cómo voy a entrar yo tranquilamente ahora al cielo? Ese es el problema del escándalo, ese es el problema. Aún hay más, cuando el que escandaliza ya no le importa escandalizar. El que escandaliza no le importa escandalizar y hasta se alegra del escándalo. Es casi imposible la salvación, porque ya es un corazón que se endureció. Y cuando un corazón se endurece, ya no hay manera de recuperarlo. Cuando alguien se cierra a la gracia lo respeta. Y ya no hay salvación para esa persona. Si la persona se cierra a la gracia, Dios lo respeta, ya no hay manera de salvar a esa persona. Así de que hacer que alguien pierda la fe o hacer que alguien pierda la inocencia son pecados muy difíciles de reparar. ¿Por qué? Porque la inocencia jamás se podrá recuperar igual que cuando se tenía de niño. Es muy peligroso iniciar a otra persona en un pecado, ya sea alcoholismo, ya sea drogadicción, pero sobre todo los pecados de impureza, porque esos manchan, arrebatan la inocencia y a veces también la fe. Son pecados difíciles de reparar. Voy a poner un ejemplo. Si yo me emborracho en la calle, porque traigo alguna cosa que ya no pude superar, lo que quieran, me emborracho ahí con unos amigos y ando en la calle gritando con mis cervezas en la mano, y pasa un hombre joven de la parroquia, con una familia joven todavía todos, y pasa y me ve, se escandaliza cuando me ve, y primero piensa: todo lo que dicen en la iglesia es falso. Van a totalizar. Ya no solamente el sacerdote que anda mal, todos los sacerdotes andan mal, y eso no es cierto. Todo eso no es cierto lo que dicen en la iglesia, no es cierto lo que decía. Y es más, si él toma, ¿por qué yo no? Y empieza a tomar. Entonces mi escándalo lo llevó al alcoholismo,
lo va a llevar a un vicio del alcohol. Y cuando empiece con ese vicio del alcohol, es muy probable que pierda su familia. No todas las mujeres aguantan a una persona con un alcoholismo fuerte. Si la esposa de este hombre no soporta, lo va a dejar. Ya no solamente provoqué un mal al que escandalicé, ahora ya hice daño y ya hice sufrir a la esposa. Los hijos se van a quedar huérfanos de padre, porque no va a poder él responderles, ni va a poder proveer. El alcohol quita mucho el dinero, y entonces ya hice sufrir al que escandalicé, a la esposa, a los hijos, a los papás del que yo hice alcohólico, a los hermanos del que yo hice alcohólico, a los sobrinos de los que yo hice alcohólico, a los vecinos, porque van a tener que estar soportando escándalos, gritos, pleitos y cuanta cosa por toda la calle. Fíjense nada más cuánto si vamos sumando todos esos personas que yo hice sufrir, cuánto sufrimiento voy a tener al final. ¿A cuántas personas por mi escándalo sufrieron? ¿Cuánto sufrimiento debo? Un chorro de sufrimiento. Voy a deber un chorro de sufrimiento, no solo a la persona que yo hice caer. Por eso hay escándalos que nosotros podemos hacer que ya van a ser irreparables, porque la persona ya no va a querer dejar el mal que abrazó. Ya no va a querer dejar el mal que abrazó. Si alguien inicia a una persona en lo sexual y esa persona ya no se quiere detener, y después de no detenerse empieza a buscar a violentar a otras personas, alguien lo inició. Ese alguien lo va a pagar. Ese es el problema del escándalo, que podemos llegar a provocar un daño irreparable. Y cuando el daño es irreparable, el castigo es inevitable. El castigo es inevitable. Se le roba la inocencia a un niño o a una niña, ya no se la pueden devolver. Y si Dios le devuelve la inocencia a la persona, no va a ser la misma que perdió. Ya no va a ser igual. La persona ya no vuelve a tener la fisonomía de un niño. Ya no. Se pierde para siempre. Se pierde para siempre. Hay daños imposibles de reparar, daños que hacemos a través del escándalo, a través del pecado, que son imposibles, ya son irreparables. Y cuando el escándalo hace un daño irreparable, el castigo es inevitable y va a ser un castigo eterno en el infierno, o va a ser un castigo temporal en el purgatorio, pero larguísimo. Podría llegar a ser larguísimo. Si por culpa mía, una persona, si por escandalizar, cuando eso, como el ejemplo que se ponía, si yo hubiera salido y me hubiera emborrachado, si por ese escándalo mío alguien rechaza a Dios y se condena, fíjense, yo provoqué un sufrimiento eterno. Ahora díganme, ¿cómo puedo pagar y reparar eso? ¿Cómo vas a reparar un daño eterno? No se puede. Ya quedamos imposibilitados de reparar ese daño que hicimos. Si la persona se fue al infierno por culpa de nosotros, no podemos ya hacer nada. Ya no podemos hacer nada. No nos va a alcanzar lo que hagamos, a eso me refiero. No nos va a alcanzar lo que hagamos, porque acabamos de provocar un sufrimiento eterno. Un sufrimiento eterno. Esto ya ni siquiera el arrepentimiento va a alcanzar. Ya ni siquiera el arrepentimiento va a alcanzarle a la persona. Nada de lo que haga ya le va a poder alcanzar. Por eso tenemos que cuidarnos mucho, especialmente de los escándalos que puedan privar a una persona de la inocencia, o que puedan privar a una persona de la fe. Si llevan a la persona a perder la fe, la condenación va a ser inevitable. La condenación sería inevitable. Por eso tenemos que cuidarnos mucho, especialmente nosotros los sacerdotes tenemos que cuidarnos, porque todo lo que nosotros hagamos atenta contra la fe. Lo que ustedes hagan, no todo atenta contra la fe. Atentará contra otras cosas, pero no todo atenta contra la fe. Y por lo tanto, mientras no les tumbes la fe,
Posiblemente los mandes al purgatorio por esos pecados, pero mientras no les tumbes la fe, es más fácil que se salven. Ya no tendrían que irse necesariamente al infierno, a un sufrimiento eterno. No tendrían que irse. Entonces, así como iba a ser de grande, así como puede ser de grande la recompensa por ayudarle a alguien a que se salve, a que entre al cielo, así de grave va a ser el castigo si nosotros provocamos que alguien, perdiendo la fe, rechace a Dios. Que nadie debería de perder la fe por causa de otra persona, ni siquiera por los escándalos sacerdotales. Porque es como si alguien fuera a tu casa, invitas a un amigo, una amiga tuya que hace mucho que no lo ves, entran, lo invitas a tomarse un café y de repente se levanta, tienes ahí a una persona que le pagas para que te ayude a limpiar tu casa, a tener todo bien, por eso se le llaman sirvientas, porque sirven. Tienes ahí una persona que te ayuda y de repente se levanta tu amigo, tu amiga y te dice, ¿sabes qué? No regreso nunca a esta casa. Tu sirvienta me hizo mala cara. ¿Y tú qué? Pues eso se tiene que arreglar con la sirvienta, pero ¿por qué vas a dejar de ir? ¿Por qué? O un hijo que le diga a su mamá, mamá, no regreso nunca a esta casa a verte porque mi hermano me hizo mala cara. ¿Y la mamá qué? ¿Por qué vas a castigar a la mamá por algo que la mamá no hizo? Así también muchos. El sacerdote hizo este escándalo, me voy de la iglesia. ¿Qué tiene que ver Dios con que un servidor, un sirviente de Dios, es lo que somos los sacerdotes, los consagrados? ¿Qué tiene que ver Dios si un sirviente de Él se equivoca y comete algo que es un escándalo para los demás? ¿Dios qué tiene la culpa? Yo no tendría nada de culpa, pero bueno, por eso cuando alguien rechaza a Dios por culpa de un escándalo, el que provocó el escándalo va a tener que pagar esa vida, El pecado del escándalo es tan grande que no nos alcanza para pagar este mundo. Voy a exagerar porque quiero que vean la crudeza de esta triste realidad, porque muchos lo van a ver hasta que se mueran en el juicio. Si una mujer está tirada en el piso con cáncer doloroso, revolcándose de dolor, y sus hijos pasan y le escupen, esa mujer, ni con toda su vida sufriendo así, paga un escándalo. ¿Por qué? Porque lo que ella está sufriendo es temporal y al que mandó al infierno es para siempre. No le alcanza el sufrimiento que tenga ella para el sufrimiento que es muchísimo mayor que está en el purgatorio y para siempre. ¿Qué es lo que sufre ella? Nada. No le alcanza. No le alcanzarían ni las peores circunstancias. No alcanza un pecado de estos que arrebata la fe, que mete a una persona en contra de Dios porque lo inicias en un pecado que lo va a alejar de Dios. No te alcanza la vida para poder pagar ese escándalo y las consecuencias de ese escándalo. No te alcanza la vida, no alcanzamos a pagar. ¿Cómo voy a pagarle yo a la justicia divina que alguien de los que Dios ama se haya ido al infierno? ¿Cómo voy a pagar yo eso? ¿Cómo? ¿Qué puedo ofrecer yo para pagar? ¿Unas lagrimitas? ¿Eso sería suficiente para que alguien del infierno se quede pudriéndose en el infierno y yo me vaya al cielo? ¿Unas lagrimitas nada más? No hay nada, mis hijos. No hay nada cuando nosotros, nuestro escándalo, nuestras debilidades nos llevan a meter a alguien en peligro de condenación eterna. Nos pusimos nosotros en peligro de condenación eterna. Y no estamos hablando solamente de escándalos de sacerdotes. Todos hemos escandalizado de una o de otra manera a los que nos rodean. Muchos de esos, tal vez nadie perdió la fe y tal vez alguien la haya perdido. Pero ¿cuántos escándalos hay? ¿Cuántos papás han escandalizado a sus hijos permitiendo un rompimiento, un divorcio y escandalizaron a sus hijos? ¿Por qué? Porque fue la infidelidad, fueron los vicios. Y ahora los hijos, ¿qué es lo que dicen? Casarse para vivir como perros y gatos como vivieron mis padres.
mejor no me caso. Yo prefiero vivir así. ¿Cómo es así? En pecado. ¿Quién es causa de ese pecado? ¿Quién es causa de que esa persona se ponga en riesgo de condenación eterna? Y si muere en pecado se va a condenar. ¿Quién es causa? El que sea la causa de eso lo va a pagar. Y si la persona cae al infierno, ya cómo lo paga. Ya no hay manera. Cayendo al infierno la persona ya no lo paga. ¿Cuántas cosas podremos haber hecho? ¿Cuántas suegras han escandalizado a su nuera, a su yerno? ¿Cuántas nueras han escandalizado a su suegra? ¿Cuántos yernos lo han hecho? ¿Cuántos hijos han escandalizado a sus padres? ¿Cuántos padres han escandalizado a sus hijos? Todos hemos caído en este tipo de escándalo. Y luego la gente se pregunta, ¿por qué estamos sufriendo tanto en el mundo? Porque estamos llenos de escándalos. Porque estamos llenos de escándalos por todos lados. Cada quien quiere hacer su voluntad. ¿Es malo hacer su voluntad? Para el que quiere irse al cielo, sí es malo hacer su voluntad. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque nuestra propia voluntad no nos va a llevar a Dios, no nos va a llevar al bien. Y mucho, ahorita, es más, es una industria ya el escándalo. ¿Cuántos programas tienen fuerza porque solamente se dedican a revelar escándalos? Y mucha gente le gusta ver programas que se revelen escándalos. ¿Y por qué tienen tanta fuerza muchas películas y muchas telenovelas? Porque hablan de escándalos. Hablan de cosas escandalosas y ahora pues ese es hasta, les repito, es una hasta industria ahorita, esto del escándalo. Hay quienes se escandalizan como ellos por ganar dinero. Hay quienes se escandalizan por ser imprudentes, no por ser malos, simplemente por ser imprudentes. Hay quienes se escandalizan porque son débiles y su debilidad los lleva a escandalizar a otra persona. Hay otros que escandalizan por las venganzas que llegan a lograr, ¿sí? O hay quienes escandalizan porque revelan los escándalos de otras personas, ¿sí? Escandalizan revelando escándalos. Eso es algo que tenemos que tener nosotros que cuidarnos mucho, cuidarnos. Por eso tenemos que medir nuestras palabras y medir el impacto que pueda tener lo que vamos a hacer, lo que vamos a permitir, o lo que vamos a decir. Mucho cuidado de decir los errores y debilidades de los demás, especialmente de los sacerdotes. ¿Por qué? ¿Estoy protegiendo, estoy queriendo que tapen los pecados de los sacerdotes? No. Pero si un sacerdote es débil, cae en un pecado escandaloso, y tú se lo dices a una persona que no lo sabía y que no lo iba a saber, lo vas a escandalizar. ¿Y qué ganó? ¿Qué ganó? Perdió la fe. Y perdió la fe, se puso en riesgo del infierno. Sí, se puso en riesgo del infierno esa persona y tú que lo pusiste en ese riesgo. Por eso no se debe de hablar, especialmente en los sacerdotes, porque es el escándalo que más aleja de Dios. Es el escándalo que más aleja, que más arrebata la fe a las personas. Ahora, si hay un riesgo, entonces sí, denuncia. Si corres un riesgo tú o corre un riesgo otra persona, denuncia, tienes obligación de denunciar, pero tiene un objetivo, la protección de otra persona. Pero cuando no hay riesgo en otra persona, ¿qué sentido tiene que escandalices a los demás? Ya supieron, ya se dieron cuenta y empiezan a ser promotores del escándalo a gente que no se iba a escandalizar. Pero sí va a dar cuenta después que otro cargue eso. No lo cargues tú, que otro cargue eso. Tenemos que tener mucho cuidado de qué hablamos, cómo hablamos y qué vamos a provocar cuando nosotros hablemos eso. Porque ya con estos pecados del escándalo y del llevar a ser, sobre todo la pérdida de la inocencia y la pérdida de la fe, son irreparables. Ya no se puede. Y nosotros ahorita, aunque como decíamos, ya nos estamos cansando de sufrir, tenemos que ser conscientes que no tenemos ni el tiempo necesario ni las fuerzas necesarias
para soportar todo el sufrimiento que causa un solo escándalo. Una sola persona que iniciemos en un vicio. Yo le enseñé a fumar marihuana a este muchacho. ¿Cuántas cosas van a pasar? ¿Cuántas lágrimas de su mamá? ¿Cuánto dolor del papá? ¿Cuántas cosas de los hermanos? ¿Cuánto sufrimiento de esa persona? Todo eso lo voy a tener que pagar, aunque yo nada más le ofrecí cigarros. Yo nada más inicié. Hay muchos pecados que ya no. Y luego cuando yo me convierto y dejo la droga y dejo todo y voy con esa que era mi amigo y le digo, deja la droga, eso es algo malo. Y él dice, ¿a ti qué te importa? A mí déjame aquí. ¿Cómo le hago ya? Se me fue de las manos. Hay cosas que se nos van a escapar de las manos y ya no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y repito, no tenemos ni el tiempo ni las fuerzas para soportar todo el sufrimiento que podemos provocar con un solo escándalo. Un solo escándalo, mis hijos, y no nos alcanza la vida y no tendríamos la fuerza para sufrir todo lo que tendríamos que sufrir. No nos alcanza la vida ni las fuerzas, no nos alcanza. Gracias a los méritos de Jesús, que Dios Padre nos puede perdonar. Es una gracia extraordinaria que tú puedas mandar al infierno a una persona y Dios te pueda permitir entrar al cielo a ti. Porque aquella que mandaste al infierno con tu escándalo era un hijo suyo. Era un hijo suyo. Por eso es tan peligroso, tenemos que tener mucho cuidado de nuestras palabras, de nuestras reacciones, porque pueden meternos en un problema que sea insolucionable, que ya no podamos reparar. Y si ya no es reparable, el castigo es irremediable. De que te va a llegar, te va a llegar. Por eso muchas personas, aunque sufrieron muchísimo en la tierra, les falta muchísimo en el purgatorio. Hay quienes van, dicen los místicos de este tiempo, hay personas que van al purgatorio por miles de años. Se va a acabar este mundo, se va a acabar la tierra, va a venir el juicio universal y ellos van a tener que salir al juicio y regresar al purgatorio porque todavía les va a faltar mucho que pagar por las almas que debe, por las almas perdidas, por los que se condenaron. Aguas, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa llevar a una persona a un escándalo. Por eso repito, qué grande es Dios, qué grande es su misericordia, que pueda perdonarnos, que nosotros mandemos a alguien al infierno y podamos nosotros entrar al cielo. Sí vamos a entrar, pero no sin haber pagado. Por eso hay miles de años en el purgatorio. Y el purgatorio no es cualquier cosa, no es un lugar tranquilo, es un lugar para purgar, ¿verdad? Ya les platicaba yo, hay una mística que recibía las almas, veía las almas del purgatorio y se le ocurre, no recuerdo quién es, que luego confundo mucho los nombres yo, y le pregunta al alma del purgatorio, el fuego del purgatorio y del infierno es como el fuego que tenemos en la tierra, y le responde, mira, si Dios nos permitiera a las almas del purgatorio arrojarnos a un horno encendido con fuego de la tierra, para nosotros sería como un baño de agua fresca. Imagínense nada más. Imagínense, manda ahí a una persona, es imposible que eso se quede sin pagar. Vas a tener que pagar. ¿Cómo tendrías que pagar? Con otro sufrimiento similar, es decir, con el infierno. Pero Dios, en su infinita misericordia, permite. ¿Cuánto se pasaría en el purgatorio? Solo Dios sabe. ¿Cómo sería de intenso? Solo Dios sabe. Yo espero que nadie de ustedes llegue ahí, ni tampoco yo, porque el que entra al infierno no lo saca ni la Virgen. El que entra al infierno ya no puede hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué les invito que trabajemos en esta semana? ¿Qué les invito que trabajemos? En primer lugar, pregúntense, revisen, creen, pídanle a Dios la gracia
de poder tener una idea. ¿Habrá alguien en el infierno por causa tuya? ¿Habrá alguien a quien tú le hiciste la vida imposible y se murió sin perdonarte? Es muy probable que no se haya salvado, porque el que muere en pecado se queda. Es muy probable que no se revisen, pidan al Señor, hay que pedir por eso, por todos los que hemos escandalizado. Tenemos que orar por todos los que hemos escandalizado, para que si fueron golpeados en la fe, regresen a Dios. Y si nosotros iniciamos a alguien en un pecado, cualquiera que éste sea, que el Señor les dé la gracia de poder salir de él, porque mientras ese pecado continúe, tu deuda sigue de pie. Por eso muchos se mueren y pues no pueden, híjole, pues cuántas cosas, de veras, no deberíamos de meternos en esto. Pero preguntémonos si hay alguien en el infierno, y si hay alguien, sábelo, ya no te alcanza la vida para pagar. Ya no te va a alcanzar la vida para pagar, ni para llorar, nada, y no puedes reparar ese daño. Ya caída la persona en el infierno, ya no se puede reparar. Ya no se puede. La infinita misericordia de Dios nos puede permitir sufrir en la tierra. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de la tierra es mucho más valioso que el sufrimiento en el purgatorio. Un sufrimiento en la tierra de unas horas paga muchos años en el purgatorio, a pesar de que aquel sufrimiento es peor. ¿Por qué? Porque el de la tierra lo puedes aceptar o no, y el del purgatorio ya no tienen ellos elección. Y aquí en la tierra podemos nosotros aceptarlo o no. Aceptarlo o no. Entonces revisen si habrá alguien en el infierno, y si hay alguien que pusiste en riesgo o que ya estuviera en el infierno, ¿qué hay que hacer? Sobre todo si las personas que escandalizamos todavía viven, ¿qué podemos hacer? Primer paso es pedirle perdón a Dios, por supuesto, pedirle perdón a Dios. Segundo, pedirle perdón, conseguir que la persona que escandalizaste te perdone. Esto es bien difícil. Porque con el escándalo no siempre se puede detener. Hemos puesto un ejemplo nosotros de aquella señora que fue con un sacerdote a confesarse y le dice: Padre, yo fui la que hice ese chisme que tanto daño le hizo, quiero pedirle perdón y por eso me confieso con usted, porque yo fui. Y el padre le dice: bueno, de penitencia vas a ir a tu casa, agarras una almohada que sea de plumas, la traes, te subes al campanario, rompes la almohada y avientas todas las plumas al campanario y vienes. Avientas allá al aire todas las plumas y vienes. La señora va a su casa, agarra una almohada de plumas, sube al campanario, la rompe, avienta las plumas, se regresa y le dice: ya cumplí la penitencia, ya me voy. Le dice el padre: no, la penitencia es que recojas todas las plumas. Dice ella: ¿cómo? Pues si ya unas quedarían en los techos de las casas, otros quién sabe si cayeron encima de un camión y ya se fueron, ya no puedo, ni si algunas van a haber caído en el lodo, ya se taparon, ¿cómo voy a recuperarlas? Y el padre dijo: tampoco vas a poder detener lo que tú dijiste, ya no lo puedes detener. Esa deuda va a seguir creciendo. Págala. Paga lo que tú dijiste de esa persona porque estabas enojada. Págalo. Es ese ejemplo, ¿no?, que les dije no sé si los dije hace rato, de cuando uno pierde el control y dice cosas escandalosas, ¿verdad? Como el que el vino le dice una señora a otra: fíjate que esta señora que está allá dice que tú te pones peluca porque las greñas que tienes están re feas. Y se le enciende el coraje, pierde el control, y ya te dijo que la hija que tienes adoptada. Ahora detén eso. El dolor de personas, el escándalo, cuando llegue esa niña, deténlo. Ya no puedes. Hay cosas que ya no vamos a poder detener. Por eso tenemos que
tener un candado, pedirle al Señor que nos ponga un candado en las jetas, va atravesando, que no abramos la boca cuando no tenemos que hablar, que sepamos callar cuando tengamos que callar y hablar cuando tengamos que hablar. Es importante tener una piedrita en la mano de esas que usó Tizoc. ¿Se acuerdan de la película Tizoc? Cuando hizo llorar a aquella mujer de la que se había enamorado. ¡Ah! Mi boca te hizo enojar, te hizo llorar, y agarra una piedra y se rompe las jetas, un pedradón. Nos saldría más barato traer una piedra en la mano y darnos unos hocicazos ahí, ¿verdad? Bien dados, que pagar algo que ya no vas a poder detener. Como esa que dijo, ya sabías que su hija es adoptada, ahora que corre, que le diga a las personas que le dijo, ¿sabes qué? No es cierto lo que te dije, pero ya deténlo. Ya se fue, ya se te fue de las manos. ¿Cuánto daño va a hacer? Lo sabrás el día del juicio y lo pagarás en el purgatorio. Imagínense. Primer paso, por eso, pedir perdón a Dios. Segundo paso, pedir perdón a la persona escandalizada, pero nos tiene que perdonar, no solamente es pedir perdón, nos tiene que perdonar. Tercer paso, reparar el daño en lo que se pueda. No todos los daños se van a poder reparar, en lo que se pueda. Hay papás enojados con sus hijos a muerte y no les van a hablar y no les van a perdonar, y hay hijos enojados con sus padres a muerte y no les van a perdonar, y eso los pone en peligro de condenación eterna. Reparar el daño, si puedes reparar algo, porque no en todos los pecados vamos a poder reparar, no todo lo vas a poder. Ya algunos, la vida que tuvieran, 100 años que tuvieran, para nada les alcanzaba para lo que se tiene que pagar. Estamos hablando de un escándalo, mis hijos. Un escándalo nada más. Es impresionante todo lo que puede hacer esto. Por eso, a pesar de que recibamos el perdón, como ya hay diferentes personas involucradas, como hay personas lastimadas, necesitamos hacer penitencia. Se necesita mucha penitencia, los ayunos, las abstinencias de las cosas que nos gustan, mucha penitencia. Necesitamos orar por las personas que quedaron escandalizadas, orar por los que todavía estén en riesgo de condenación eterna, porque nosotros usamos nuestra autoridad para aplastarlos, los despedazamos con la autoridad y la fuerza que teníamos y quedaron escandalizados, hastiados de las cosas de Dios y no quieren volver a regresar. Ponte a orar por ellos. Ponte a orar por ellos, que regresen, porque ellos te están poniendo en riesgo de condenación a ti. Ponte a orar por ellos. Hay que orar mucho por los que escandalizamos. Que el Señor mande un ángel, mande una persona que les ayude a regresar a Dios. Que les ayude a regresar a Dios. Otra cosa que les invito a que tengamos esta semana, dos últimas cosas. Primero, arranca todo lo que pueda ser escandaloso de ti. Por eso dice Jesús, si tu ojo, arráncatelo. Nadie usa solamente un ojo para pecar, aunque a veces uno pues le hace la lucha, ¿verdad? Cuando me acuerdo una vez fui a ver una película y me dicen, pues el boleto para entrar al cine vale 100 pesos. Bueno, voy a pagar 50 porque nomás voy a ver con un ojo. Pues no se puede, ¿verdad? Es lo mismo un ojo que los dos, es lo mismo. Por eso no está refiriendo, no es literal, sino esto que es valioso, aunque sea valioso, arráncalo, porque lo que va a provocar, el sufrimiento que te provocaría esas limitaciones es nada en comparación de lo que tendrías que sufrir para reparar el daño del escándalo o de haber hecho que alguien pierda la pureza, que alguien pierda la inocencia. La pureza todavía se alcanza a recuperar, la inocencia ya no. Ya no se puede recuperar definitivamente. Pero repito, jamás como se tenía, jamás. Entonces esto se arranca todo lo que puede escandalizar de ti, y no hables de los escándalos de los demás, a menos que sea para proteger a una persona o para ayudarle al que está escandalizando. Entonces sí se puede hablar.
Pero si le vas a decir a una persona que ni va a ayudar, que ni va a poner nada a favor, y aparte se va a escandalizar y hasta puede perder la fe, ¿para qué hablas? ¿Para qué hablas? Si hay un riesgo, estás obligado a hablar. Si hay un riesgo, estás obligado a hablar para evitar el peligro. Pero si no hay riesgo, no seas tú el que lleva los escándalos. No trabajes para el reino de Satanás. No trabajes, aunque tú te lo calles, si es un sacerdote o es otra persona, lo va a tener que pagar. Lo va a tener que pagar. Entonces, pues que el Señor nos ayude. Vean cómo necesitamos el don de discernimiento, necesitamos el don de fortaleza, de dominio propio. Muchas cosas necesitamos, el don de poder guardar silencio a fin de que no vayamos a escandalizar a nadie y tengamos que pagar, y menos que se vaya a condenar a alguien por lo que nosotros decimos o por lo que nosotros hacemos, porque entonces ya no nos alcanza la vida para pagar, ya no nos alcanzaría la vida. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.